Son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972. Merian Pes y Anita Luchesa hacen autostop desde la ciudad de Berkeley hasta la Universidad de Stanford. Un coche se detiene. El hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino. Las dos estudiantes suben al Ford Galaxy. Nunca se las vuelve a ver con vida. Más tarde, el 14 de septiembre del mismo año, una joven de 15 años llamada Aiko Koo desaparece en las mismas circunstancias mientras hace autostop para acudir a una clase de baile en San Francisco. Casi 4 meses después, el 8 de enero de 1973, Cynthia Schall desaparece en la carretera que conduce a la Universidad de California en Santa Cruz. Un mes más tarde, el 5 de febrero, en la misma carretera, Rosalind Thorpe y Alice Liu desaparecen. En un lapso de 6 meses, Edmund Kempa, el ogro de Santa Cruz, golpea 6 veces. Stefan Bourgois es uno de los especialistas en asesinos en serie más reconocidos mundialmente. En una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo. El 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Vacaville en California. El hombre que se presenta ante Stefan Bourgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2,15 metros de altura. Con 43 años de edad, lleva en prisión 18, cumpliendo 8 condenas por asesinato. Sobre todo con las primeras 2 chicas que asesiné. Cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock. Lo hice todo al revés, considerando que mi objetivo era que no me pillasen. Fui torpe. Cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije, Dios mío, lo he hecho, no me lo puedo creer, lo he hecho. Ahora tengo que matar a la otra. Enseguida se muestra confiado con Stefan y relata despreocupadamente los horrores que cometió, que por desgracia no eran los primeros. Edmund Emil Kempa III nació en 1948 en Burbank, una ciudad del extrarradio en expansión de Los Ángeles. 9 años después, sus padres ponen fin a una tormentosa relación y su madre decide abandonar California para trasladarse a Montana con sus 3 hijos. Helena, la capital del estado, es en aquel entonces una pequeña localidad escondida en medio de las montañas. La familia Kempa se muda a una modesta vivienda cerca del lago que linda con la localidad. El joven Ed, que tiene 2 hermanas, es el segundo hijo de la familia. Su experiencia en la casa pronto se convierte en un auténtico calvario. Su madre, Clarnell, con una impresionante estatura, hace gala de una estricta disciplina. Dirige todo el odio que siente por su exmarido hacia la única presencia masculina en la casa. Las hermanas de Edmund, que también lo maltratan, tienen su propia habitación. Ed debe contentarse con una cama improvisada en el sótano. Mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba, donde yo dormía antes, arriba. Yo tenía que bajar al sótano. Y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación. ¿Por qué me mandan a mí al sótano? ¿Voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? Arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios, los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan. Pero ellas no. Harold Cartwright es abogado. Designado por el tribunal durante el juicio de Kempa, fue investigador de la defensa. Él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida. Sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso, como suele ocurrir entre hermanos. Nada que fuese más allá. Y su madre era una persona muy verbal. Nunca lo maltrató físicamente, pero en su opinión sí lo hizo verbalmente. La madre del joven Edmund lo humillaba constantemente. Es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde. Yo tenía una pistola de juguete. Era toda metálica.
del calibre 5,5. Era una pistola muy elegante, la había comprado en Nueva York. Estuve allí un verano en casa de mi primo, y cuando volví, mi hermana estaba celosa, mi hermana mayor. Odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos. Era algo que yo tenía y ella no. Aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo, pero no lo hizo, lo hice yo. Poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad. Se puso furiosa, cogió la pistola y yo le dije, no la tires. Y me la lanzó a mí, con mucha fuerza. Golpeó el suelo y mi dedo. Y me hizo mucho daño. Pero la pistola se rompió, el mecanismo interior. Ya no volvió a funcionar. Así que me fui a su habitación, cogí una muñeca Barbie, una muñeca muy bonita que tenía, la muñeca Barbie. Todas las niñas tienen una, ¿verdad? Tenía unas tijeras, una máquina de coser. Cogí las tijeras, le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije, volverá a colocársela de nuevo. Es como si no le hubiese hecho nada. Así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije, toma, ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto. Aquella fue mi respuesta. Solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas. Jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica, atándolas a un sillón, o al juego de la cámara de gas. Pasan los meses y los años en Helena, y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue. Pese a su aversión hacia los hombres, su madre, Clarnell, vuelve a casarse. Kempa, que no soporta más a su madre, decide escaparse a California. Solo tiene un objetivo en mente, reunirse con su padre. Pero el joven Kempa sufrirá otra decepción. Para empezar, yo no fui allí, me dejaron allí. Me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las Navidades. Fuimos a las montañas y me dejaron allí. Tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra. Yo no les interesaba y no me querían. Ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado. Necesitaba su aprobación, su reconocimiento. Pero todos actuamos con codicia y desesperación. Nos peleábamos constantemente, había muchos roces y él no pudo soportarlo, así que se libró de mí. Yo pertenecía a su antigua familia, que había terminado en fracaso. Rechazado en todas partes, sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos, que viven en una apartada zona de California, en un lugar cerca del parque de Yosemite. Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de North Fork. Es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable. En la época en que cometió el crimen, Richard Verbrugge era inspector de policía especializado en casos criminales. Años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa. Su abuela era una mujer muy fuerte, se había enfadado mucho con su madre. Perdón, con su abuela, porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él, mientras que a él le asignaban trabajos, en su opinión, más propios de una mujer. Nunca me dejaba salir por mi cuenta, nunca me dejaba salir de la propiedad. Empecé a desarrollar fantasías contra ella, la idea de asesinarla. Ya en aquella época tenía fantasías de decapitación. Esas fantasías ya estaban en mi cabeza. Así que un día mató a su abuela, y cuando el abuelo regresó, sabía que tendría problemas por lo que había hecho, así que mató también a su abuelo. Tras matar a sus abuelos, Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho. Al no haber cumplido aún los 15 años, y por tanto siendo menor, Kempa no es encarcelado, sino internado en el Hospital Psiquiátrico de Atascadero, California, el 6 de diciembre de 1964, donde permanece durante más de 5 años. Entonces, ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano. La personalidad de Kempa es analizada, pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones, diagnosticándole esquizofrenia paranoide. La costa opuesta de los Estados Unidos, Eustis, Florida, una ciudad situada al norte de Orlando. Es 25 de noviembre de 1996.
Son las 11:45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad. Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época. Por la línea de comunicación de la oficina del sheriff, la línea 911, recibimos una llamada de emergencia, comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda. Cuando entra en la habitación, Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf, de 49 años de edad, y de su mujer, Ruth, de 53 años. Comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados. Sus rostros están totalmente desfigurados. 3 días después, el Día de Acción de Gracias, el 28 de noviembre, un joven de 16 años, Roderick Jackson Ferrell, es detenido en Baton Rouge, Luisiana, e interrogado al día siguiente por la policía. El joven Roderick Ferrell describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad el doble asesinato que cometió 3 días antes. Tenía la palanca en la mano por si se abalanzara sobre mí, golpearle con todas mis fuerzas. Y lo que ocurrió fue que dio media vuelta e intentó levantarse del sofá, así que empecé a golpearle. Y no paré porque seguía respirando, así que seguí golpeándolo, golpeándolo, golpeándolo y sintiendo placer mientras lo hacía. ¿Estaba sentado o tumbado mientras eso sucedía? No, tumbado porque estaba inconsciente. ¿Estaba tumbado en el sofá? Se dio media vuelta y cuando intentó levantarse, ¡pum!, le golpeé en la sien. Le dejé seco. Y como estaba inconsciente, pensé, ahora o nunca, porque si se levanta me va a matar. Así que le golpeé hasta que murió y entonces... ¿Le golpeaste en algún otro lugar con la palanca o solo en la cabeza? Le golpeé una vez en el pecho porque no dejaba de respirar, así que le golpeé en el corazón. ¿En el corazón? Cogí la palanca y ¡pum! ¿Para acabar de una vez? La cabeza del señor Wendorf parecía una hamburguesa cruda porque tenía la cabeza y el cráneo completamente destrozados. Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca. Luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer, que al comprender que va a agredirla, le arroja una taza de café a la cara antes de atacarle con todas sus fuerzas. Estaba en la cocina y me tiró el café. Me puso perdido. Luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca. Entonces cogí la palanca y empecé a golpearle en la parte posterior del cráneo. ¿Ella intentó huir en aquel momento? Ella se agarraba a mí. Me había clavado las uñas en la cara y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase. ¿Y dónde la golpeaste primero? ¿En la parte posterior de la cabeza o en la cara? La golpeé una vez aquí y luego en la parte posterior del cráneo y le hice el agujero grande que se ve en las fotos. No las he visto. Continúa. Bueno, el caso es que el café apestaba y me enfadé. Así que le di una patada. La derribé y empecé a golpearla hasta que dejó de respirar. El vampiro de Kentucky, como ha sido apodado por los medios, fue condenado a la silla eléctrica el 27 de febrero de 1998 y tras 3 años de espera en el corredor de la muerte, se conmutó su sentencia a cadena perpetua debido a su edad en el momento en que sucedieron los hechos. Como ocurrió con Edmund Kempa y como sucede con la mayoría de los asesinos en serie, es con toda seguridad un suceso acontecido durante la infancia de Ferrell lo que configurará más tarde la personalidad de un asesino, el comienzo de su desviación. Su madre, Sondra Gibson, tenía 17 años cuando nació Roderick. Era inmadura e inestable. Su padre se esfumó 3 semanas después de su nacimiento. Su padre se marchó cuando tenía 3 semanas de edad. En aquel momento nos separamos. Prácticamente no tuvo relación con su padre, Rick. Vino a verle 2 o 3 veces y eso fue todo. ¿2 o 3 veces? ¿Durante cuántos? En toda su vida. El joven Rod es, en consecuencia, educado por sus abuelos. Un matrimonio muy religioso, pero también, como van a comprobar a continuación, totalmente depravado. Habla usted de celebraciones de misas negras. ¿Puede hablarnos del nombre de ese grupo